Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, lo llena de estrellas, de luz y calor. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bueno, hoy tenemos varias intenciones, pero vamos a empezar por la que nos alegra más. María y Domingo cumplen 61 años de casados. Le damos gracias con ellos. Siempre es una alegría celebrar los aniversarios, y más cuando son muchos, ¿verdad? Que no son ya promesas, son cumplimientos, bendiciones y cruz también. Pero la cruz es bendición. Sobre todo alegría y haber podido fundar una familia cristiana sólida con sus hijos, con sus nietos. Encomendamos en esta Eucaristía también a las intenciones por los difuntos Joan, Catarine, Eliseth y Pedro, por Juan Rafael Hernández, Rubén Sansón y Dalia Nora, por los difuntos de la familia Quiroz Duque, por los sacerdotes vivos y difuntos y por los misioneros, por la salud de María Reséndiz y de Edevil Pérez y familia. Estamos en la octava de Pascua. Es el viernes de esta octava y durante todos estos días seguimos diciendo: hoy ha resucitado el Señor. La Iglesia quiere extender el día y al mismo tiempo decirnos que ese día que comenzó con la resurrección de Cristo no tiene fin, como cantábamos en la Angélica, en el pregón pascual, el Exultet, ¿no? El día sin ocaso. ¿Por qué? Porque no se refiere a 24 horas, se refiere a la nueva creación en Cristo resucitado. Nosotros estamos en esa nueva creación en Cristo. Y a pesar de nuestros pecados, somos santificados por su gracia, por su sangre todos los días. Antes de celebrar estos misterios, reconozcamos nuestros pecados ante el Señor. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los aprehendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 100,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Otro puede salvarnos. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya.
Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos peces. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos peces de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de peces grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta fue la tercera. La primera y la segunda la vamos a leer el domingo que viene, pasado mañana, en el relato de la octava. Las 2 primeras apariciones. Siempre el primer día, que desde entonces para la iglesia fue el día del Señor, el domingo. En los Hechos de los Apóstoles escuchamos lo que les ocurre a Pedro y Juan después de haber curado al paralítico, que entra con ellos al templo dando saltos y gritos de alegría, da gracias a Dios. Se les empieza a acercar el pueblo, se reúnen miles de personas y Pedro les predica. Les hace la historia, se remite
a la época de Moisés y los profetas, los anuncios que se han cumplido en Cristo, han cumplido las profecías. Y vienen a aprenderlo las autoridades del templo, los sumos sacerdotes, los escribas, la guardia. Al día siguiente los van a juzgar. Hay varias de estas cosas en el libro de los Hechos. En algún momento los van a azotar, los van a apalear. A Pedro se le van a caer las cadenas en otro momento y va a salir de la cárcel libre. Apaguen los telefonitos. Y va a salir libre y se va a reunir de nuevo con la iglesia que estaba orando por él. Así ocurrirá con Pablo y Bernabé más adelante. Todavía Pablo no está en la escena, no ha conocido a Cristo, no se ha convertido. Fueron años después. Esto ocurre los días inmediatos después de Pentecostés. De modo que en la octava de Pascua y durante todo el tiempo pascual escuchamos evangelios que son inmediatos a la resurrección, la mayoría de ellos. Y escuchamos primeras lecturas que son mucho después, 50 días después, cuando pasó ya Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo. La piedra que ustedes los constructores han desechado. También Pedro les va a decir, ustedes lo crucificaron. Ya sabemos que fueron las autoridades romanas, Pilato fue al fin y al cabo el que pronunció la condena y lo mandó a crucificar, pero por no solo petición, presión y chantaje de esas autoridades a quienes Pedro ahora acusa. No los acusa para llevarlos a otro tribunal que no existe, sino para llamarlos a la conversión. Es importante que los cristianos de todos los tiempos comprendamos que para convertirnos tenemos que reconocer nuestros pecados. Y no solo genéricamente decir, sí, todos somos pecadores, todos los días pecamos, el justo peca 7 veces. Esas son frases hechas en las cuales yo no estoy reconociendo nada. Pedirle a Dios perdón por los pecados, ya sea un acto de contrición, que es lo que tenemos que hacer por lo menos una vez al día. Siempre lo hacemos antes de la misa, seguro. Reconociendo esos pecados que yo recuerdo desde la última vez que le pedí perdón, o el que acabo de cometer, aunque sea venial. Y cuando pido perdón, si no apaga el teléfono, te va a seguir sonando. Si no pido perdón, si pido perdón en la confesión, ¿verdad? Cuando voy a hacerlo, pues es un paso necesario para recibirlo. Yo no puedo confesarme, decir he pecado, ¿de qué? Aunque sea tengo que nombrar el mandamiento, y si es leve o grave. Lo digo para que todos los que me escuchan, incluso por el Facebook y todo eso, lo recuerden. La mayoría de las personas se saben confesar, pero hay otras que nunca aprendieron bien, y aunque son buenas personas, necesitamos celebrar ese sacramento bien, con todas las de la ley. Si no, no nos hace efecto. No es un sacramento milagroso. Tiene materia y forma, y la materia son mis pecados. Si yo no los reconozco, aunque no tenga mala intención, pero no los reconozco, de los que estoy pidiendo perdón, no es que Dios no me los quiera perdonar, es que yo no he hecho nada para cambiar mi actitud y mi posición ante Dios y ante mis hermanos respecto a ese pecado o a esos. Es importante que los reconozcamos. Y de ahí parte nuestra conversión y el cambio de nuestra vida, nuestro mejoramiento personal como cristianos, nuestro crecimiento espiritual. ¿Podemos volver a pecar en lo mismo? Seguro. ¿Pudiéramos evitarlo una y otra vez? También seguro. Pero lo que es seguro antes de eso es que tengo que saber de qué pido perdón. Por eso, por lo menos yo lo hago como manda el misal y como la lógica nos indica. Cuando invito a reconocer nuestros pecados,
uno viene a la misa con esa intención, ya ha reflexionado, pero hay unos instantes, aunque sea medio minuto, un cuarto de minuto, aunque sea, en que tenemos silencio para poner ante el Señor conscientemente esos pecados que queremos Él nos perdone. Y aunque tengamos mala memoria para otras cosas, los pecados no se nos pueden olvidar tan fácilmente. De hecho, no se olvidan así. Dios es el que los borra. No me olvido. No lo olvidemos. En el Evangelio de San Juan hemos escuchado la tercera aparición de Jesús. La primera, el día de que resucitó. La segunda, el domingo siguiente, 8 días después, al octavo. Y ahora, junto al mar de Galilea o lago de Genesaret o Tiberíades. Y esas apariciones junto al lago son muy emotivas, ¿verdad? Hay un silencio, los discípulos no hablan, no le preguntan nada, ya no se asustan. Juan, que es el que nos cuenta la historia, y posiblemente es uno de esos dos, de quien nos dice, otros dos discípulos, posiblemente Juan y Santiago, su hermano, que eran pescadores también, y que él se empeña en ocultar para no delatarse, para no ponerse como protagonista, sino como relator de la historia. Y cuando Simón Pedro escucha es el Señor, ni mira más, se lanza al agua, dice que estaba desnudo y se amarra la túnica para ponérsela cuando llegue a la orilla, mojada. Se lanza al agua nadando, dicen que son como unos 100 metros, es bastante. Tuvo que nadar bastante en agua dulce, eso es mucho. Pero llegó y se quedó mirando a Jesús, que ya le estaba preparando el desayuno, o el almuerzo, como dice aquí, con un pez sobre las brasas. Y pescaron 153. ¿Qué quiere decir ese número? Que eran 153. Que los pescaron, los contaron, porque era muy importante esa pesca. Y eran 153 peces grandes. Y no se rompió la red. Son detalles que nos da el evangelista como para decirnos, fue tan milagrosa la pesca que pasó de esta manera. La clave está en que esa pesca repite otra que habían hecho antes, o dos más, con Jesús. Échenla del otro lado. No había peces, pero aquí sí. Jesús sabía dónde estaban los peces. Y eso les va a servir a los pescadores, que la mayoría de ellos lo son, de una señal. Ahora serán pescadores de hombres. En aquella época, en aquella región, todo el mundo era supersticioso. No importa que fueran creyentes en el Dios único. Y creían, también por fábulas antiguas que se transmitían como parte cultural, que en los fondos de los mares habitaban los demonios. Por lo tanto, una tempestad era provocada por los espíritus malos. Y sacar una pesca a un mar que no la quiere dar es arrebatarle su presa. O sea, es un símbolo, no lo es así, pero ellos lo interpretan así. Quiere decir que han vencido al mal con la palabra de Jesús, cumpliendo lo que Jesús les ordena. O sea, tiraron la red, no les daba nada al mar, ahora les da porque Jesús lo manda. Ellos van a ser pescadores, o sea, van a arrebatarle al mundo del mal almas para Dios. Nosotros diríamos, ¿y tanta cosa para decir eso? Sí, pero en un pueblo que procede por símbolos y por hechos, no por teorías, además que todos los seres humanos en todo el mundo aprendemos más así y no se nos olvida, lo recordamos siempre, que si tuviéramos que aprendernos una definición teórica, ¿verdad? Recordamos las parábolas, recordamos los milagros de Jesús y entonces vamos aprendiendo y descubriendo o recordando con ellos también lo que aprendimos de ellos, sus significados, sus enseñanzas.
Jesús se presenta físicamente. En otro momento dirá, tóquenme y vean que tengo carne y huesos. Un fantasma no tiene carne y huesos. Les enseña las llagas de las manos, de los pies. Cuando venga Tomás incrédulo, le invitará a poner su dedo dentro de la llaga de sus manos, su mano dentro de la llaga de su costado, para que sea creyente y no incrédulo. No nos llama el Señor a ser crédulos, a creernos los cuentos, sino a ser creyentes, o sea, a responder a la llamada de la fe, que es sobrenatural. El hecho de creer nosotros es un milagro, es un don de Dios y es un don grande, inefable. No nos lo da la evidencia, no nos lo da el mundo, no nos lo da nuestra inteligencia, no nos lo da una comprobación factual, química, física, matemática, científica. Nos lo da Dios. Entonces vemos más allá y más adentro. Pero primero tenemos que creer. Y a eso es a lo que nos llama en todos estos días de la Pascua la palabra del Señor. Volvamos a leerla en casa, sin intención de estudio, simplemente con una intención oracional. Y veremos cuánto nos devuelve esta pesca a nuestra fe, a nuestra esperanza, a nuestro compromiso cristiano, a nuestro amor. Oremos. Jesús resucitado propició una nueva pesca milagrosa, en la que se anunciaba también la futura acción misionera de la Iglesia. En la mañana de este día pedimos: Señor, protege al pueblo que has redimido. Señor, protege al pueblo que has redimido. Tú que mandaste a los apóstoles que lanzaran de nuevo las redes al lago, fortalece a los ministros de tu Iglesia, que se encuentran desanimados. Señor, protege al pueblo que has redimido. Concediste a los apóstoles una pesca abundante. Haz que la Iglesia no deje de anunciar tu victoria sobre la muerte. Señor, protege al pueblo que has redimido. Tú pediste a los apóstoles que te dieran de los peces que habían pescado. Ayúdanos a mantener la rectitud de intención para buscar siempre tu gloria. Señor, protege al pueblo que has redimido. Pueden hacer otras invocaciones. Señor, protege al pueblo que has redimido. Señor, protege al pueblo que has redimido. Por todos los cristianos perseguidos, en aquellas naciones donde son minorías oprimidas, por todos los cristianos que se sienten perseguidos aún en naciones donde supuestamente existe la libertad religiosa, por todos los difuntos, por todos los enfermos, para que esta pandemia podamos vencerla con prudencia y con amor. Roguemos al Señor. Señor, protege al pueblo que has redimido. Todo esto lo pedimos en Cristo resucitado, nuestro Dios y Salvador. Amén.
Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán, como trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegría, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los neófitos que hoy por el bautismo y la confirmación han entrado a formar parte de tu familia, y ayúdales a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Recuerda a tus hijos Joan, Catarín, Eliseth, Pedro, Juan Rafael, Rubén y Dalia, los difuntos de la familia Quiroz Duque, los difuntos de los sacerdotes difuntos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabio ni a rico, tan solo eres y mi trabajo, Señor. Mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo, Señor.
Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres todos, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando hoy, este es el día que hizo el Señor.